Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos hoy a ir terminando con esto del secularismo, cómo el mundo es el mundo. Y como mundo va a tratar de imponer su corriente de pensamientos y filosofía para moldar todo el sistema de pensamientos, inclusive para tratar de que nosotros seamos conformados a ese sistema de pensamientos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, aclara de que nosotros no debemos ser conformados a este siglo o a este mundo, sino que la transformación debe surgir y debe ser a partir del entendimiento, para que de esa forma nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero el trabajo del mundo es ser mundo, el trabajo del sistema es ser sistema, y en la medida en que el sistema pueda infiltrarse en todos los ámbitos de la vida del hombre, entonces ahí va a cumplir su labor. Cuando hablamos del mundo, nosotros hablábamos de un sistema de pensamientos que es opuesto a Dios. Está perdido, está arruinado y es totalmente depravado. Habíamos visto la palabra cosmos para definir lo que es el mundo. Pablo, en capítulo 2 de Efesios, vamos a buscarlo, que fue un texto clave. Fíjense lo que dice. 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy interesante cómo Pablo nos llama a nosotros a ver nuestra realidad presente a partir de lo que éramos. Y Pablo dice que nosotros antes estábamos inclinados hacia el mundo, siguiendo una corriente de pensamiento, es decir, un modo de existencia en la cual el pensamiento común, aunque no nos dábamos cuenta, era la rebelión contra Dios. El ser humano vive así, aunque no lo perciba de esa forma, el ser humano vive en rebelión contra Dios. Y ese sistema es un sistema que no está gobernado por Dios, sino que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Allí Pablo, cuando utiliza el concepto del príncipe de la potestad del aire, está utilizando un concepto aristotélico que tiene que ver con cielo y tierra, donde es un ámbito donde operan las huestes de maldad, y Pablo lo utiliza ese principio para decir, es justamente aquí donde el sistema del mundo es un sistema impregnado por la mente de alguien que es enemigo de Dios. Por eso este sistema de pensamiento se opone a Dios. Y es un sistema que actúa y opera en la humanidad que no ha sido redimida, los hijos de desobediencia, dice ahí. Es un sistema que actúa en la humanidad misma y a través de la humanidad misma. Por eso cuando hablamos de mundo, no estamos simplemente hablando de una cosa, de una atmósfera filosófica, sino que estamos hablando de personas que piensan de una forma conforme a un sistema de pensamientos que está por encima del umbral de los hombres, pero está ahí, que es Satanás, las huestes de maldad, que influyen para que el mundo funcione como funcione, en oposición a Dios. Ahora, en este sistema, el autor de Eclesiastés nos define algo, dice, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Es medio pesimista, esto lo vimos cuando estudiábamos Eclesiastés. Él mira la existencia humana y lo que ve es que el ciclo de la humanidad se va repitiendo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y las filosofías de este mundo tienen un proceso similar. Hay un libro que se llama Certeza de la Fe, que es muy bueno y muy útil, donde Brook, el hermano creo que lo escribe, habla acerca de los procesos históricos del pensamiento. Pero lo habla de una perspectiva cristiana y apologética, es decir, desde la defensa del Evangelio. Y él trata de resumir cómo el hombre siempre ha caído en lo mismo.
como el autor de Eclesiastés lo presenta. Porque el hombre siempre afirma alguna clase de certeza, pero después comienza a caer en la duda, y de la duda va a la desesperación. Y en la desesperación el hombre comienza a luchar para finalmente lograr alguna clase de resultado de pensamiento. Y esto ha sido siempre igual en las diferentes etapas del hombre. Antes de los pensadores griegos, en los pensadores griegos, en el medioevo y aún en los filósofos modernos, todos han caído en lo mismo. Y cuando el hombre saca sus propias conclusiones, porque su sistema de pensamiento no se basa en Dios, cuando el hombre saca sus conclusiones, el problema es grave. Porque a veces esas conclusiones no solamente son conclusiones filosóficas, sino que a veces se aplican en políticas que tratan de imponerse en las personas y destruyen al propio hombre. Y esto es lo que afecta al mundo. Y nosotros cuando hablamos de la secularización y el secularismo, estamos hablando de un sistema de ideas que está siendo dominado por Satanás y que en definitiva trata de moverse bajo esa esfera, porque cuando hablamos de secularismo estamos hablando de un conjunto de ideologías, que es ese cuadrito que está allá abajo, el redondel que está abajo a la derecha de ustedes, que promueve una oposición con lo religioso. Es decir, la secularización era la separación de lo sacro, es decir, de lo sagrado con lo secular. Esa era la secularización. No sé si se acuerdan del concepto. El concepto había surgido a partir de un problema que tuvieron los católicos y el clero con los príncipes protestantes. Se acordó un tratado que se llama el Tratado de Westfalia, donde allí se dijo que no había ningún poder por encima del poder que tiene el Estado y su gobierno dentro de su territorio, por encima de cualquier monarquía, iglesia y aún el feudo. Ese tratado lo que comenzó a tener como resultado este proceso de secularización, es decir, estas peleas por territorio que tuvieron los protestantes con los católicos romanos, tuvo que ser frenada por un poder que sea un poder en ese momento superior, porque ante esa instancia el poder religioso imperaba en la sociedad. Y eso fue la secularización, es decir, el Estado tomando control aún de las posesiones y tomando y esgrimiendo justicia ante situaciones donde había dos sujetos de poder en discusión. Así que la secularización es un concepto que implica pasar lo que era de la iglesia hacia el mundo, volver secular lo que estaba en miras de lo religioso, a partir de ese problema que hubo en el año 1646. Pero el mundo siempre ha sido mundo, hermano. El sistema de pensamiento del mundo siempre ha sido el mismo, no ha cambiado. Y aunque ha habido procesos de secularización a causa de que la religión cristiana en manos de Constantino y el dominio que tomó y el estatus que tomó esta forma de religión y de expresión cristiana, esto simplemente le ha dado un concepto a Occidente, pero después el mundo siguió siendo mundo y en algún momento ese poder que tuvo la Iglesia Católica se cortó y comenzó nuevamente al mundo a hacer la influencia en los sistemas como mundo. Por eso puse aquel texto: lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse, el mundo es mundo. Y ante este sistema de pensamientos nosotros somos llamados a tomar una decisión. Allí Osvaldo nos leyó Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, nosotros hoy tenemos que tener un compromiso como cristianos en el medio del mundo. Ahí está. Habíamos hablado de un sistema de pensamiento también que tiene que ver con todo lo que conlleva el secularismo. Porque una cosa es la secularización, donde se separa la iglesia del Estado. Habíamos hablado de que el cristianismo,
no se puede imponer ante las personas bajo arma, bajo coacción. Eso lo hace el Estado. De hecho, cuando el Estado intenta imponerte un sistema de pensamiento y que no podés pensar de otra forma, eso es común al mundo, pero no puede ser común a la Iglesia. No puede ser la Iglesia la que coacciona a las personas a que sí o sí tengan que creer en Cristo. Así no funciona el Evangelio. Dios no nos mandó a conquistar el mundo en este sentido. Por eso la secularización, de alguna manera, si uno la interpreta bien, no es un proceso negativo siempre y cuando haya un respeto entre pares, porque no todo el mundo va a tener una creencia cristiana. De hecho, cuando Cristo estuvo bajo el Imperio Romano, no todas las personas que lo rodearon creyeron en él. ¿Sí? Y Jesús nunca le impuso su normativa a nadie, la enseñó. Él fue fehaciente de que eso era lo que venía del Padre y eso era la enseñanza correcta, pero nunca le impuso a nadie su enseñanza. Por lo tanto, esta separación de competencias puede llegar a ser útil para que la Iglesia se comprenda como Iglesia y pueda actuar en el mundo, que no es, el mundo es el mundo, nuevamente lo mismo, y pueda ser Iglesia en este contexto. Ahora, el problema no es el secularismo, la secularización, es decir, la separación. Porque hay una identidad para la Iglesia. La Iglesia es la Iglesia, fuimos separados del mundo para Dios, consagrados para Dios como concepto, y el mundo sigue siendo eso. Ahora, el problema no es la secularización, el problema es el secularismo, que es cuando se intenta imponer un sistema de pensamiento humanista, ideológicamente y filosóficamente específico, pero se intenta imponer de forma política, donde ese sistema de pensamientos, en vez de intentar llevar todo a un margen de equilibrio, lo que trata de hacer es alejar lo religioso como algo que es improductivo para la sociedad. Allí está el problema. Porque en ese sentido el secularismo se infiltra en los sistemas políticos y a través de esa actitud que tiene, entonces afecta a la vida social de las personas. Y ejerce poder sobre las personas, ejerce una influencia coercitiva sobre las personas. Entonces ya es difícil actuar como cristiano en libertad en ambientes comunes, seculares. ¿Por qué? Porque te presionan a pensar como ese sistema humanista. Ellos, los secularizadores, intentando buscar el equilibrio, terminaron, como lo que yo les explicaba al principio en este sistema de pensamiento, abrazando un sistema que le va a imponer a otro sistema sus formas. Ellos trataron de buscar un equilibrio, pero ¿qué hizo el mundo? No fue equilibrio. Ellos ahora sí imponen sus formas, ellos tratan de que cualquier clase de religión esté en segundo plano, de que si alguien es político y tiene alguna manifestación de fe, esa fe no puede afectar su sistema de pensamientos y tomar decisiones políticas a partir de esa fe. ¿Sí? Porque es parte de este pensamiento. Entonces, por eso ellos apelan al ateísmo, al evolucionismo, que fue todo lo que se fue metiendo en la escuela. Pensalo. Yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria, a mí me pasaron el video del grito silencioso, donde se veía mal el aborto. A mí me lo enseñaron en la escuela eso. En la escuela, acá en el SEM número 5, en un colegio estatal. Sin embargo, ahora no es así. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque este sistema ha ido en detrimento a los conceptos que nosotros tenemos. Es natural para ese sistema ir en contra de todos los pensamientos cristianos. Por eso el primer manifiesto humanista, lo único que intentó hacer fue separar las ideologías y la religión del Estado. Pero ya en el segundo manifiesto humanista, directamente trataron de que la religión no influya para nada en ninguna de las áreas donde el Estado está presente. Y comenzaron de esa forma en el año 1973 a invadir la escuela en Estados Unidos con pensamientos de la corriente filosófica que le toque. Pero religión, hablando de la fe cristiana, nunca. Por eso
Estas personas creen, hablábamos acerca de la moralidad, hablábamos acerca del hombre, creen que el hombre es bueno inherentemente. Y si es bueno inherentemente, entonces ¿por qué tuvimos tantas guerras en países donde existe el comunismo y no existe el cristianismo? ¿Por qué si el hombre es bueno, entonces hay que enseñarles el humanismo si el hombre es bueno? Bueno, son todas cuestiones que nosotros sabemos que toda filosofía humana tiene en sí mismo algún punto de partida de certeza, pero finalmente terminan en desesperación y en lucha y en afirmaciones que traen problemas al hombre más que soluciones. Romanos 1:32 dice, saben bien los hombres que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas, los pecados, merecen morir. Sin embargo, en la moralidad de estos sistemas de pensamientos, el hombre es asumido como una persona buena, como que puede hacer lo que es correcto. Tiene el humanismo secular o el secularismo, tiene también lo que se llaman parientes ideológicos. Ahí les puse algunos y ya después entramos en lo que dice la palabra. Esto es lo último que iba a hablar. El conductismo. Esto habla de que el hombre es condicionado por el ambiente, ¿sí? Este es un pensamiento que tienen quienes manifiestan a veces alguna clase de humanismo. Hablo de humanismo secular, ¿sí? El conductismo es eso, el hombre está condicionado por el ambiente, está moldeado de alguna manera por las experiencias de placer y estrés que el mundo material le da. Algunos de los pensadores que sostienen el conductismo niegan, por ejemplo, el libre albedrío. Dicen que el hombre simplemente es alguien que está siendo conformado por una masa exterior que lo lleva hacia ciertas reacciones y estímulos. Entonces la primera pregunta que me surgía ante esto es, ¿entonces el hombre es responsable ante algo? Porque si el hombre está siendo llevado por los contextos y las condiciones externas y no por sus propias decisiones, porque niegan el libre albedrío, entonces, ¿el hombre es responsable de algo? Yo pensaba ahí en las teorías de Zaffaroni, ¿no? Capaz que después Tomás nos pueda contar con mejor precisión de qué significa esto. Pero por Zaffaroni hay más personas delictivas afuera de las cárceles que adentro. Y estas cuestiones nos hablan de cómo es la naturaleza de las personas. El Proverbios 23:7 dice, así como piensa el hombre dentro de él o dentro de sí, así es. Y el Señor también nos dijo que el hombre dentro de sí, desde adentro del hombre, no brota lo bueno. No es lo que está afuera lo que contamina al hombre, lo que lo condiciona, sino que es lo que está dentro del hombre. Hablaba Pablo recién que el hombre está caído y vive en la corriente de este mundo a partir de su propia vida, de lo que tiene adentro. No se contradice a lo que estábamos leyendo allí en la palabra. Por ende, este pensamiento es una de las formas en las cuales se mueve este sistema, el existencialismo, que exalta la experiencia de la voluntad, la libertad y la libre expresión, a través de algo que es muy difícil, porque el existencialismo, estaba leyendo a La Cueva, que en un diccionario de él dice, es algo que es indefinible. Muchas personas lo abrazaron desde un concepto hasta parcialmente religioso y otros desde el ateísmo. Y lo que trata de expresar simplemente es que la voluntad está por encima del pensamiento, que la acción está por encima de cualquier contemplación. Se exalta simplemente la experiencia de vivir por encima de cualquier explicación que ésta tenga. Y muchos de los ateos, como Camus, rechazaba a Dios, y él entendía que matar el concepto de Dios te vuelve un ser con facultades específicas para poder vivir por encima de las limitaciones que la culpa del pecado le trae al hombre. Sartre, que es un pensador que quizás hayan conocido, afirmaba que si Dios existe, entonces el hombre pierde su libertad. Por lo tanto, si el hombre es libre, entonces Dios no existe, él afirmaba de esa forma. Y él prefería vivir moralmente libre o libertino, podríamos decir. Y pensaba que
El existencialismo promueve la idea de que si algo te hace sentir bien de la experiencia, entonces eso es lo que vale. No importa la verdad, sino que lo relativo, si a vos te hace sentir bien, entonces si tu opinión es la correcta para vos, entonces eso es lo que es verdad para vos. Bueno, que sea verdad para vos, verdad para mí, lo que es para mí. Ese es el sistema de pensamientos. Pero Juan escribió en la primera carta, capítulo 2, verso 21, en la segunda parte, dice, ninguna mentira procede de la verdad. Hay distinciones en la palabra. No hay ambigüedades. El mundo ofrece ambigüedades, porque la mentira es una ambigüedad. ¿Se acuerdan lo que le dijo Satanás a la mujer? Con que Dios ha dicho, ambigüedad. ¿Sí? Ambigüedad. Y la mujer después se dejó convencer ante esa ambigüedad y lo que Dios le había dicho era cierto, pero después lo comprobó de la peor forma. En 1 Timoteo 2:4 se nos dice que Dios quiere que el hombre sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad, pero en su propia humanidad, en esto del mundo, no tiene poder el hombre para hacerlo. Sin embargo, hay advertencia, como lo vemos. El utilitarismo del hombre debe buscar la felicidad como fin último. Y mientras mayor sea el número de personas que vivan bajo esta felicidad, es mucho mejor, ellos dicen. Bueno, ante esto, ellos llaman la utilidad generalmente a un término de bienestar. Y ellos dicen que muchas veces la moral cristiana es un impedimento para que el hombre pueda desarrollar esa felicidad como fin último, porque no definen la moral de acuerdo a lo que está bien o mal, sino de acuerdo a lo que genera un mejor confort, una mayor felicidad a un mayor número de personas. ¿Se entienden? La moralidad es lo que está bien y mal delante de Dios, y definido por Dios, lógicamente. Pero estas personas no lo definen así, definen que lo que está bien y mal no es lo que Dios ha indicado bueno o malo, sino lo que le hace bien a la sociedad, lo que favorece a mayor número de personas en esa sensación de bien. Por eso encontramos los aparatos propagandísticos que masifican la mentira, que utilizan los medios para imponer una sola idea que favorezca este sistema de pensamientos. Y hacen creer a la sociedad que esa realidad es lo que está bien y lo que son utilitaristas, hacen sentir que eso es lo que está bien. Y si vos pensás de otra forma, antivacuna, antiderecho, porque si está en contra de algunas cuestiones que requieren el aparato gubernamental para convertirse en un derecho, entonces sos un antiderecho si estás en contra, por ejemplo, del aborto o de algún matrimonio, ¿se entiende? Pero las escrituras sostienen que el fundamento moral para todo lo que sabemos que está bien o mal está en Dios. La ley de Dios define al hombre como ¿qué? Pecador, porque el hombre no la puede cumplir. ¿Y cuántos hombres quedaron como pecadores? Todos. Por lo tanto, la ley de Dios define lo que está bien y lo que está mal. Es invariable, es invencible la ley de Dios. Pero el hombre, bueno, en su derrotero nos presenta de que, bueno, se puede buscar la felicidad aparte. Por eso los utilitaristas sacan el sentido común, porque ellos dicen, a veces el sentido común de la sociedad, aún no religiosa, está condicionado por pensamientos que venían de atrás, que culturalmente eran religiosos, ¿sí? Y luchan de esta forma contra el cristianismo. El escepticismo, nada se sabe con certeza. Bueno, es cierto, Descartes utilizó ese método para decir, bueno, empiezo por la duda y voy buscando de manera empírica algunos datos hasta que tengo alguna clase de certeza. ¿Sí? Yo conozco algo, puedo tener afirmaciones. Pero el escepticismo muchas veces se manifiesta como un rechazo a todo lo que tiene que ver con Dios, con lo sobrenatural y con lo milagroso. Y debemos aceptar nosotros que el mundo entero está así. Pablo dijo allí en Efesios 2:8 de que la fe es un don de Dios, que la salvación por la fe es un don de Dios. Y ese don permite que alcancemos cosas que no son comprendidas por el mundo, es así.
El mundo no puede comprender todo lo de Dios. Lo habíamos leído también en 1 Corintios capítulo... vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 2, para que no digan que no leímos la Biblia. Para que no digan que les di una clase de pseudo filosofía. 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios el misterio. Misterio ahí no es que sigue escondida, sino que lo hablamos y es conocida ahora, es expresada. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, de este mundo conoció, porque si le hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Este texto es espectacular, es buenísimo este texto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay algo de la fe en cuanto a la revelación de la verdad que pertenece al ámbito de la fe. Es cierto, no está separada la fe de la razón, pero hay algo de la fe de Dios en el hombre que le aporta un aditivo que es el superaditivo, para que pueda comprender verdades profundas que el mundo no las puede entender. De hecho, cuando uno ve a Cristo como la piedra principal del ángulo, es algo que estábamos viendo en el instituto, hay parte de la piedra que es visible, pero hay una que es invisible. Muchos han creído y son sostenidos, la iglesia es sostenida por Cristo en esa figura, ¿no? El edificio sostenido por esa piedra específica. Todo el peso cae ahí, Cristo es el que sostiene a la iglesia. Pero sin embargo, muchos con esa piedra han tropezado. Porque no pueden ver, porque hay parte de esa piedra que está profundamente escondida, no pueden ver las realidades de Cristo, porque esas realidades pertenecen a la fe y sus ojos no han sido todavía abiertos. Bueno, nosotros hoy no caminamos en escepticismo, aunque no conocemos todas las cosas, y entendemos que la dimensión de Dios está fuera del alcance de toda nuestra comprensión. Hay misterios en Dios, pero sin embargo lo necesario de Dios para llegar a lo que Dios logró en nosotros, la restauración, la reconciliación, lo hemos comprendido por medio del Espíritu Santo. El posmodernismo, no hay conocimiento objetivo, esto ha sido el resultado de una mentalidad posmoderna. Antes se afirmaba un conocimiento objetivo, pero después, ante el detrimento de tantas ideologías, ya no se afirma algo objetivo. Entonces, la verdad depende completamente de la comunidad en la que uno recibe, ¿sí? Entonces, si esa comunidad piensa de una forma, entonces esto está bien. Entonces, el culturalismo y todo lo que se ve hoy en día, veganismo y todo eso tiene que ver con el posmodernismo. ¿Vieron? Bueno, no voy a hablar de esto porque si no es agregar datos que son solo irónicos, no me quiero reír de nadie. Y finalmente el marxismo, donde Marx, hijo de judíos y con un fuerte arraigo hacia el luteranismo en el principio de su vida y después alejado, él criticó la religión. Y él dijo que la religión es el opio de los pueblos. Y en realidad hoy te das cuenta que los pueblos están bajo otro sistema de pensamiento. La religión no presenta ningún opio hacia los pueblos. Él afirmaba de que realmente la sociedad iba a llegar a un estado digamos, utópico, como que iba a lograr realizarse completamente cuando haya un equilibrio entre las personas, que no haya superiores e inferiores, es decir, que no haya jefes ni empleados, sino que todos puedan pertenecer a un mismo sistema equilibrado, donde el sistema monetario pueda ser igual a toda criatura social. Sin embargo, esto es una revolución mentirosa, porque el hombre que fue creado a la imagen de Dios ha pecado, por lo tanto todos los ideales del hombre están caídos. ¿Qué buscas, Marx? Que intentó buscar una cosa que no funciona ni con el kiosquero del barrio. Sin embargo, este sistema de pensamientos, el marxismo como dialéctica, funciona hoy para imponer la ideología de género. Así que todo eso es lo que hace el secularismo. Ahora vamos a entrar un poco en la Biblia y ya con esto
vamos a enfocar el fin de este estudio. Vamos a buscar ese texto, Mateo 13:33. Papi, ¿lo querés leer? Estoy evitando que te duermas, viejito. Sí. Bien, eso es una parábola de un solo texto y tiene muchas cuestiones profundas. He investigado acerca de esta parábola y hay dos interpretaciones. Hay una interpretación que es pesimista, que es la que sostenemos los dispensacionalistas, ¿sí? Nuestras asambleas. Y hay una interpretación que es positivista, que la sostienen más aquellos que creen que la iglesia, digamos, va a manifestar en esplendor a Cristo y cuando Cristo venga se acabó, no hay milenio después de esto y vamos todos con el Señor, ¿sí? Bueno, les voy a mencionar, las dos son muy útiles para nuestro conocimiento y pueden adecuarse al tema que estamos hablando. La iglesia tiene que ser influyente. Nosotros no fuimos llamados a conquistar políticamente al mundo, pero podemos ejercer una influencia social. Cuando vamos a ayudar a alguien, a veces Albert nos juntó cosas de la iglesia para llevarle en un momento de tormenta a las personas que todavía no conocen a Cristo. Esto que hicimos con este ministerio, ¿cómo es que se llama? Juntos, lo que se hacen juntos, una ayuda social. Bueno, no está mal eso, está perfecto. Y hay una interpretación que es positiva en cuanto a esto. El reino de Dios, dice, esta interpretación es comparable a la levadura, es dinámica de cambio, es realidad de transformación, ya que la iglesia tiene poder de afectar en medio del mundo no creyente. ¿Sí? La iglesia tiene que afectar en medio del mundo no creyente. Y el reino actúa de manera oculta. Fíjate esto, todo comienza con Jesucristo. Él no solo vino a prometer lo que iba a suceder, un reino, sino que también vino a establecerlo. Cristo anduvo entre los hombres y predicó el evangelio entre los hombres. Aquellos que han recibido a Cristo hoy perpetúan ese ministerio, lo siguen sosteniendo. Estos que predican fueron los que en Hechos 17, capítulo 6, fíjense lo que se dijo de los cristianos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, 17:6, pero no hallándonos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo le dijeron a los cristianos? Los trastornadores, diría redimidos, ¿sí? Los cristianos son los que trastornan al mundo entero porque nuestra creencia está en contra del sistema de pensamiento del mundo, en contra de la corriente de este mundo. Por eso nuestro sistema de pensamiento, como hay un libro llamado, no es a partir de la cultura, y muchas veces se opone a los sistemas culturales que tenemos y que manifiestan muchas veces estos sistemas de valores que no tienen nada que ver con Dios. Entonces la iglesia hoy, como un pequeño conjunto de levadura, va fermentando en este pensamiento positivista y va generando efectos en la masa del mundo. Y fíjense que allí las medidas de harina son aproximadamente 40 litros de agua. Es decir, esa es la medida de harina y un poquito de levadura hasta lo último de la tierra, dijo, me seréis testigos. Entonces el poder del creyente para identificarse como creyente en este mundo viene del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, verso 8. Y se nos llama a vivir bajo la convicción de este testimonio que está en nosotros. Porque el testimonio del Espíritu lo tenemos. El Espíritu está en nuestro corazón y por él clamamos a Abba Padre. Él genera conciencia de que somos hijos de Dios. Pero ese testimonio también tiene que generar efecto en lo que los demás ven. No tiene que ser un autotestimonio hacia mi mente, soy creyente en mi auto monasterio y ahí me quedo, separado
el mí mismo, el mi creencia, no, sino que tiene que ser un testimonio que afecte a la sociedad, que afecte a nuestros compañeros. Ahí el Luchi que mencionaba a su compañero de trabajo, poder hablar con las personas y ver, de entrar a través de nuestro testimonio, pero también con el Evangelio hablado. Pero también hay una interpretación pesimista que también nos puede servir. ¿Cómo es esta interpretación? Bueno, cuando habla acerca de que el reino de Dios es semejante a la levadura, aquí se parte de la presunción de que el lenguaje asumido en las Escrituras hacia la levadura es un lenguaje de mal. De hecho, Jesús mencionó la levadura de los fariseos y también Pablo menciona la levadura de esa forma, como a veces un pecado que puede estar generando como infección en los demás. Entonces, ante esta imagen negativa, la representación que se hacen es que la imagen de la levadura como un elemento de desintegración y corrupción, la mujer que habla ahí es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió. Entonces se toma ese concepto de esconder como la introducción del mal testimonio dentro del reino. ¿Se entiende? Anteriormente hablamos, la interpretación positiva es, la iglesia es como una levadura que va a infiltrarse en la sociedad por medio del evangelio y el testimonio. Que vengan. Y la segunda interpretación es que el mal se infiltró en la iglesia. ¿Se entiende? La levadura se infiltra en la iglesia. Y esa levadura va generando impacto negativo en los tiempos a tal punto de que, como dice en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, de alguna manera, esta interpretación lo que dice es que la iglesia, digamos, no va a ir fluyendo hacia un desarrollo, sino hacia un desarrollo con mucho dolor, porque va a haber cosas negativas dentro de ella, levadura dentro de ella. Y en algún momento, cuando el único que puede cortar esto va a ser el Señor cuando venga a establecer su reino. De alguna manera estas dos posiciones nos sirven porque nos muestran las dos verdades. Primero, si tomamos la interpretación positivista, nosotros tenemos que estar en el mundo con una identidad cristiana. Pero el mundo no nos debe infiltrar en la pesimista. ¿Se entiende? Finalmente, hay una oración de ánimo para todos nosotros, para permanecer firmes. A mí me gusta mucho porque el Señor ora por Pedro, pero también ora por sus discípulos y también oró por nosotros. Y esa oración sacerdotal sigue persistente aún hoy. El Señor ora por nosotros. Y en Juan capítulo 17, del 1 al 26, vemos la oración sacerdotal. El Señor ora a su Padre, lo llama Padre Santo, lo llama Padre Justo. Lo pueden anotar ahí, no voy a leer todos los pasajes. Él ora por sí mismo porque la cruz está cerca. La cruz del Señor está cerca. Él ora por sus discípulos porque a sus discípulos se les ha revelado quién es el Cristo. Cuando Pedro le dice al Señor allí en Mateo 16, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, esto no te surgió de adentro, Pedro, esto no fue inventiva tuya, no es de carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de Pedro era común en los discípulos, excepto uno que sabemos dónde terminó. Jesús ora por ellos, por el testimonio de ellos, gracias a Dios por ellos. Y también ora por la iglesia presente, desde el 6 al 26, si después lo quieren leer en su casa, los que han de creer por el testimonio fidedigno de los apóstoles. Y hay algo muy interesante, no me acuerdo si esto termina ahí, que es la triple orientación de los creyentes. Nosotros pertenecemos a Cristo. Jesús en esa oración, allí en Juan 17, si lo buscan, Él dice, me los diste, los que me diste, los que son tuyos. Nosotros pertenecemos a Cristo y Jesús lo reconoce en su oración. Pertenecemos a Dios. Conocemos también al Padre, eso lo dice en el 17:8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti
y han creído que tú, el Padre, me enviaste. Pero algo clave que dice el versículo 17-11, y ya no estoy en el mundo, acá el Señor se ve glorificado, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Algo clave, nosotros vivimos en el mundo. Fuimos rescatados del mundo, dice el verso 6, por lo que no pertenecemos al mundo, no somos del mundo, dice el verso 14. Jesús lo está diciendo todo en la oración. No son del mundo porque somos de Cristo, y Cristo no es del mundo. Él dijo, yo no soy del mundo, por lo tanto, si somos de Cristo, nosotros tampoco somos del mundo. ¿Pero dónde estamos? En el mundo. En el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo. El Señor no ruega que nos saque del mundo, sino que nos guardes del mal que el mundo opera. Las cosas que están en el mundo. Si alguno ama las cosas que están en el mundo, dijo Juan, el amor del Padre no está en él. Y esto que tiene que ver con guardarlos del mal, tiene que ver con guardarnos del maligno. Es decir, nosotros cuando somos salvos, hay una aprehensión doble, la aprehensión del Hijo, la aprehensión del Padre, es decir, nada nos puede sacar de las manos de Dios. Eso hablando de la salvación objetiva, pero en nuestra vida subjetiva, nosotros sí podemos vivir un derrotero así, con el mundo infiltrado. Porque a veces las cosas del mundo pertenecen a un sistema de valores muy elevado en nuestra vida, y no debería ser así. Pero mea crítica hago, porque hay muchas cosas de este mundo que por ahí tienen algo ahí que compiten a veces contra Dios. ¿Qué va primero? Dios no quiere que sea así. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? De ser enviados al mundo, como dices, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Para que el mundo crea y conozca que el Señor ha sido el enviado de Dios. Ante Pilato, Jesús en Juan 18:37 dijo, ¿entonces eres un rey? Le dijo Pilato. Y tú dices, Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Y el Señor le responde, tú dices que yo soy un rey. En realidad, yo nací, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad conocen que lo que digo es cierto. Y en este sentido nosotros estamos en esa dimensión, en este mundo. Porque nosotros en su palabra hemos conocido la verdad y hemos sido santificados por su palabra. Porque como dice Juan 17:17, lo dijo el Señor, tu palabra es verdad. Así que estamos en el mundo, hermanos. Jesús nos dejó acá y habló allí en Mateo 5, utilizó la imagen de la luz y sal para que seamos ejemplo en nuestro rol con respecto al testimonio de esta verdad que decimos tener. Esta verdad nos ha santificado, nos ha separado para Dios, nos ha hecho de su pertenencia. Bueno, entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo se manifiesta esa verdad? Y Jesús utilizó dos imágenes que contrarrestan lo que el concepto del mundo es. El mundo es oscuridad, bueno, hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y esta luz abarca tanto la verdad que predicamos como el testimonio que esa verdad puede alcanzar. La luz llega mucho más del punto donde surge la luz. Llega mucho más y ese testimonio alcanza. La luz exhibe y esa exhibición debe ser el testimonio que tenemos nosotros, qué sé yo, aborreciendo lo malo, un amor sin fingimiento, siguiendo lo bueno. ¿Cuántas cosas? La luz puede ser una influencia en este mundo, pero también somos llamados a ser sal. Es decir, fieles a la verdad en un mundo que está en corrupción. Dios es el único que puede obstaculizar la corrupción del mundo. Pero ¿cómo lo hace? Nos coloca en el mundo a nosotros. Esa es la imagen esencial. Así que bueno, hermanos, somos llamados a eso, a ponernos en medio de la brecha y conducirnos, como dice en la palabra, en todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor al Señor.